Cálculo 1, propiedades de los números reales, problema 1.1. El problema básicamente consiste en demostrar la siguiente igualdad. Este es uno de los primeros problemas en los cuales voy a emplear alguna de las propiedades de los números reales que había presentado en el anterior video. Para resolver esta demostración o para realizar esta demostración, en todo caso, voy a comenzar colocando aquí demostración. Voy a partir de una igualdad evidente, la cual es x a la n menos y a la n es igual a x a la n menos y a la n. A continuación, lo que voy a hacer en el lado derecho de la igualdad es adicionar el neutro para la suma, el cual es un elemento que tiene una propiedad muy particular en los números reales, y es la siguiente: x a la n y a la n es igual a x a la n menos y a la n. Y como les decía, lo que voy a hacer es adicionar el neutro para la suma. Y la propiedad particular de este elemento en los números reales es que si yo a cualquier número real, en este caso x a la n, le adiciono el neutro para la suma, el resultado va a seguir siendo, en este caso en particular, x a la n. Por lo tanto, en el lado derecho de la igualdad todavía tengo x a la n menos y a la n. Esto ha permanecido sin cambios. A continuación, lo que voy a hacer es reescribir este elemento neutro para la suma de una forma particular y conveniente para esta demostración. Es la siguiente: x a la n menos y a la n es igual a x a la n, ahora comenzamos, más x a la n menos 1 y menos x a la n menos 1 y más x a la n menos 2 y al cuadrado menos x a la n menos 2 y al cuadrado. Noten ustedes cuál es la lógica que se sigue en esta incorporación de estos términos para representar el neutro para la suma. Y bueno, es la siguiente: tenemos aquí el término x a la n. En el siguiente, el factor x tiene el exponente, pero en este caso disminuido en 1. Ya no es n, sino n menos 1. En el siguiente par, el factor x está disminuido nuevamente en 1. Ya no es n menos 1, sino n menos 2. ¿Y qué sucede con y? Y en este primer par de términos, el exponente es 1, y en el siguiente par de términos y es 2. En el siguiente par de términos será 3, y en el siguiente 4, en el siguiente 5. Entonces los exponentes de y, del factor y, se van incrementando de 1 en 1, mientras que los exponentes del factor x van disminuyendo de 1 en 1. Ahora lo otro que hay que destacar es lo siguiente: estoy adicionando un término en este primer par de términos, x a la n menos 1 por y a su lado estoy adicionando el neutro el opuesto para la suma de x a la n menos 1 por y, que sería menos x a la n menos 1 por y. Entonces, en definitiva, si recordamos un poco las propiedades de los números reales, la suma de estos dos términos equivale a 0. Y lo mismo sucede con el siguiente par, si notan ustedes. Con el siguiente par va a suceder lo mismo, con el siguiente lo mismo, con el siguiente lo mismo. Entonces, ya entendida la lógica que se sigue en la adición de estos términos en color verde, voy a hacer un salto hasta los últimos términos, y esta pequeña simbología pues me permite representar ese salto, puesto que yo ya sé, en este caso implícitamente, porque no lo puedo ver, qué forma van a tener los siguientes dos términos, y los siguientes dos, y los siguientes dos, etc. Y además que este par de términos que voy a ir adicionando tiene la propiedad de que al sumarse me van a dar 0. Entonces, se decía, el exponente de x va disminuyendo de 1 en 1 hasta que en algún punto llega a ser x al cuadrado. Lo opuesto sucede con el exponente de y, que se va incrementando de 1 en 1 hasta que en algún punto llega a ser tan grande como y a la n menos 2.
Pero recordemos que a esto siempre le debo adicionar su opuesto para la suma. El siguiente par de términos continúa con esta lógica. Ahora, finalmente, el último término, que es y a la n. Entonces, nuevamente, ¿no? Recalcar que estos dos términos tienen la propiedad que al sumarse estos me dan 0, lo mismo este último par. Y bueno, si sumamos 0 más 0 más 0 más 0 más 0, no es nada más que una generalización de la propiedad de la suma de un neutro para la suma, valga la redundancia. Entonces, en definitiva, la suma de todos estos ceros me va a dar como resultado que todo lo que está en verde es igual a 0. 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 es igual a 0. Entonces lo único que he hecho es reescribir el elemento 0, el neutro para la suma, de una forma diferente y conveniente para este ejercicio. Lo que voy a hacer a continuación es intercambiar el orden de estos términos que están en color verde. ¿Cómo? Aquellos que tienen el signo positivo van a pasar al lugar de aquellos términos que tienen el signo negativo adelante. Y los que tienen el signo negativo adelante van a pasar al lugar que ocupa el término que tiene el signo positivo adelante. Esto voy a realizar con el primer par en color verde, con el segundo par de términos en color verde, con el tercer par, con el cuarto par, hasta los últimos. Entonces realizamos esta operación. X a la n menos y a la n es igual a x a la n, y realizamos la operación que les había mencionado. Entonces tenemos menos x n menos 1 y más x n menos 1 y menos x n menos 2 y al cuadrado más x n menos 2 y al cuadrado. El siguiente término va a ser menos, pero ya conozco cuál es, entonces utilizo este auxiliar que me permite, digamos, resumir un poco cuál es la serie. Continúo con estos dos, entonces recordemos que se van a invertir. Voy a tener x al cuadrado y a la n menos 2 más x al cuadrado y a la n menos 2 menos x y a la n menos 1 más x y a la n menos 2. Finalmente el último término. Bueno, aquí no he alterado la parte derecha de la igualdad, porque si recordamos un poco, lo que estamos haciendo aquí es aplicar la propiedad conmutativa para la suma, es decir, solamente he cambiado el orden en cada par de términos. Y bueno, si recordamos, como les decía, la propiedad conmutativa para la suma, esto se puede realizar, no altera el resultado. Lo que voy a hacer a continuación es agrupar, pero ya de una forma diferente. En este caso había agrupado de par en par los términos que están en color verde, partiendo desde el primero en la derecha, solamente para que se pueda ver claramente que la suma de estos es igual a 0, y finalmente la suma de todos los términos en color verde es igual a 0. Lo que voy a hacer ahora es agrupar, pero considerando ahora todos los términos en el lado derecho de la igualdad, y voy a comenzar desde el primero en la parte derecha de la igualdad, que sería x a la n. Este se va a asociar con el siguiente par de términos se van a agrupar también. El siguiente par, este se va a asociar con el siguiente que está en esta parte, que es implícito, que sería menos x a la n menos 3 por y al cubo, ¿verdad? El término que está aquí se va a asociar con el que le antecede de forma implícita también, ¿no? El siguiente par de términos y el último par. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es aplicar un poquito las propiedades de los exponentes, y para esto pues debemos recordar un poco
teoría de exponentes que ya hemos visto en algún curso anterior a cálculo 1, como un curso de matemática preuniversitaria. Recordemos un poquito. Si tenemos a la m, esto equivale a decir a multiplicado por a, multiplicado por a, multiplicado por a, multiplicado por a, m veces, ¿verdad? Un caso particular es el siguiente: a al cubo es igual a multiplicado por a multiplicado por a 3 veces. Pero en algún caso particular puedo yo querer escribir esto de alguna otra forma conveniente, como a multiplicado por a al cuadrado. De hecho, a por a es igual a al cuadrado. Ahora un poco viendo los exponentes, tenemos que aquí recordemos un poco que si un factor literal no tiene un exponente explícito, en este caso no hay nada en esta parte, por convención matemática el exponente es igual a 1. Entonces tengo 1 más 1 más 1 igual a 3. 1 más 2, 3. Los exponentes en una multiplicación donde las bases son iguales se suman, ¿verdad? Aquí tenemos 1 más 1 más 1 más 1 m veces, entonces el resultado va a ser m. Esto me permite descomponer algunos factores con un exponente determinado en una forma conveniente. Y es lo que voy a hacer con alguno de los pares de términos agrupados en la parte derecha de la igualdad, en la demostración que estoy realizando. Entonces decimos x a la n menos y a la n. Lo que voy a hacer para este primer término es reescribirlo aplicando las propiedades de los exponentes de una forma un tanto diferente, y es x a la n menos 1 por x. Recordemos que si sumamos los exponentes, siempre que las bases sean iguales y se estén multiplicando, el resultado pues me tendría que dar en este caso n. Veamos, n a la n menos 1 más 1 es igual a n. Entonces estamos bien. Voy a continuar con el siguiente término, que pues lo voy a mantener sin cambios. X a la n menos 1 por y. El siguiente par de términos también lo voy a reescribir de otra forma, particularmente el primero de ellos, más x a la n menos 2 por x. Verificamos, n menos 2 más 1 es igual a n menos 1, ¿no? Entonces simplemente x a la n menos 1 lo estoy escribiendo como esta multiplicación de n. El siguiente término permanece sin cambios. El siguiente par de términos ya no me interesa mucho, puesto que yo ya entiendo qué es lo que va a suceder, y lo voy a abreviar empleando esta simbología auxiliar que me permite resumir un poco la escritura de toda la demostración, ¿verdad? En este caso una serie de n términos. Bueno, vamos a continuar. También voy a ignorar este de aquí que se asocia con el que lo antecede de forma explícita, y voy a simplemente saltarme a este par de términos. Lo que voy a hacer aquí es, para este término, en vez de escribir x al cuadrado, voy a escribir x por x, y y a la n menos 2. Para el siguiente término lo que voy a hacer es escribir menos x por y a la n menos 2 por y. Verificamos, n menos 2 más 1 es igual a n menos 1. Estamos bien entonces. Y para el último par de términos voy a hacer lo siguiente. X y n menos 1. Por si acaso, este valor de aquí es n menos 1, ¿verdad? Si seguimos un poco qué es lo que se ha hecho, de dónde viene este x por y a la n menos 1, viene de invertir este último par de términos en color verde, y obviamente pues el exponente de y es n menos 1, no n menos 2 como está en esta parte. Intentaremos corregir ese error.
Esto es n-1. Muy bien. Finalmente el último término lo voy a escribir de la siguiente forma: y por y a la n-1. Algo que queda por corregir quizás es lo siguiente. Este término lo he escrito aquí sin cambios, pero yo tendría que haber escrito esto de una forma diferente. Veamos cuál tenía que haber sido esta forma. Este término que está aquí, como y al cuadrado, que acabo de borrar exactamente ahora, tenía que ser escrito como y multiplicado por y, que sigue siendo y al cuadrado, si recordamos las propiedades de los exponentes. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar la propiedad conmutativa para la multiplicación en alguno de los términos en el lado derecho de la igualdad. Tenemos entonces x a la n menos y a la n, x a la n menos 1, en este caso estoy copiando nada más, x a la n menos 1 por y, más x a la n menos 2 por y por x, menos x a la n menos 2 por y, más, esto continúa de esa forma. Tenemos entonces x y a la n menos 2 por x menos x y n menos 2 por y, más y n menos 1 por x menos y n menos 1 por y. Entonces veamos qué es lo que ha sucedido y en qué partes en específico se han aplicado la propiedad conmutativa para la multiplicación. El primer término permanece sin cambios, el segundo lo mismo. En el tercer término pues sí se ha aplicado la propiedad y es básicamente en estos dos factores. En vez de escribir x por y se ha escrito y por x. En el siguiente término que estamos hablando de este, ha permanecido sin cambios, tenemos la simbología auxiliar. Aquí sí hemos aplicado la propiedad conmutativa para la multiplicación. En vez de escribir x por y a la n-2, hemos escrito y a la n-2 por x. Tenemos ahora el siguiente término sin cambios, el penúltimo. En vez de escribir x por y a la n-1, hemos escrito y a la n-1 por x. Y el último término pues también sufre cambios por la propiedad conmutativa para la multiplicación, ¿verdad? Lo siguiente que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva para la de la propiedad de los números reales. Esta propiedad distributiva es la siguiente. Voy a para esto agrupar par en par. Nuevamente resaltar esta agrupación de par de términos. Y si recordamos un poquito la propiedad distributiva de los números reales, básicamente lo que hace es tomar un factor común en los términos. En este caso sería el x a la n-1, aquí sería x a la n-2 por y, el factor común. En los últimos sería x por y a la n-2, aquí tenemos y a la n-1. Y bueno, si recordamos un poco los métodos de factorización, vamos a notar que la propiedad distributiva de los números reales no es nada más que una particularización del hecho de la técnica de factorización por factor común, ¿verdad? Entonces, para resumir, digamos, o para hacer esto un poco más simple y apoyarnos sobre conocimientos previos, voy a decir que lo que estamos haciendo nada más es factorizar un factor común. En este caso, x a la n-1, entonces me queda x por y. Para el siguiente par de términos tengo xn-2 por y, x menos y. Y esto va a continuar de esa forma. Para los últimos pares de términos tengo x y n-2, x menos y, más y n-1, x menos y.
Y les decía, la propiedad la propiedad distributiva de los números reales no es nada más que una particularización del hecho de la factorización por factor común. Entonces lo que se va a hacer aquí es aplicar nuevamente la propiedad distributiva, pero en digamos un caso más general. Tengo varios términos y en cada uno de estos términos, en la parte derecha de la igualdad, tengo como factor común x menos y, x menos y, x menos y, x menos y. Y lo que voy a hacer prácticamente es factorizar este factor común. Y tengo como resultado x menos y, xn menos 1 más xn menos 2 y más, esto continúa de esa forma, x y n menos 2 más y n menos 1. Y si observamos un poco el planteamiento de la demostración, pues esta se habría realizado. Entonces, para finalizar, empleamos una simbología que es la siguiente y me dice que se ha realizado lo que se quería demostrar. Y con esto concluye la demostración de la igualdad, aplicando las propiedades de los números reales.